No te desconectes de Go Radio. Hola, ¿qué tal? Hola a todos, estamos aquí en vivo, ya te diste cuenta que hay unos pequeños ajustes que estamos manejando, pero bueno, ya estamos aquí, presente contigo, ¿cómo estás? Veo que se están conectando muchos, así que vamos a darles un ratito para que se conecten los demás. Está increíble que sigan aquí presentes con nosotros y pues hoy tenemos un gran programa. La verdad es que el programa de hoy fue dedicado gracias a los comentarios que hicieron la semana pasada sobre el miedo. Entonces, este programa está diseñado para hablar sobre los miedos que tenemos. O sea, vamos a hablar cuáles son los miedos, qué es lo que nos detienen, cuáles son las creencias que generamos cada vez que tenemos miedo y si esos miedos nos limitan y cómo nos limitan en nuestra vida. Entonces, pues, te pido que si tienes algún comentario o algo así, me lo hagas saber. Ahorita voy a estar comentando aquí todo lo que me aparecen. Bienvenidos, ya se están conectando. Muy bien, me parece increíble. Así que pues bueno, vamos a empezar con este programa el día de hoy. Pues primero vamos a comenzar por lo que es el miedo. El ser humano y los miedos que tenemos. Entonces, puede afirmarse que el miedo como tal es una emoción. Nosotros, esta emoción la traemos desde el día en el que nacemos. De hecho, el nacimiento nos lleva a este conducto de miedo a la vida, a lo que es desconocido, a lo que no sabemos qué va a pasar. Y es algo que viene desde nuestro inconsciente. Entonces, el miedo ha acompañado al ser humano durante toda nuestra historia. Esta realidad es compartida con las demás especies del reino animal, quienes al reconocer la presencia de un peligro, asume un comportamiento de aislamiento, de evitación, de huida, de ataque. Y yo hoy te pregunto, si tú sientes miedo en tu vida, ¿cómo es que reaccionas? Todos reaccionamos de distintas formas, pero cuando tú tienes miedo, ¿cómo reaccionas? ¿Reaccionas con enojo? ¿Reaccionas con evasión? ¿Reaccionas alejándote mejor? ¿O pensando que no pasa nada? ¿Cómo es que tú reaccionas al miedo? Y es un tema muy profundo, es un tema bastante largo y pues yo voy a empezar a abordar que el miedo como tal, como te lo decía hace rato, es una emoción que constituye en cada instante el fundamento relacional variable de todo ser vivo. Es decir, todos tenemos distintos miedos y es completamente normal. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos miedo? Y que en nuestras emociones básicas, en su diversidad, de todo lo que en realidad compartimos en nuestro medio ambiente, el miedo cuando se presenta constantemente, reaccionamos de una manera distinta de cómo fluir con el miedo, ¿no? O sea, qué variable te lleva y qué consecuencias te llevan a este miedo. Fíjate que los temores que enfrentamos todos los seres humanos no son los mismos en todos los lugares, ni a las mismas edades. Cuando tú eras un pequeño, tú tenías un miedo totalmente distinto al que tienes el día de hoy. Al paso de los años, cuando tú vas creciendo, vas desarrollando habilidades y esas mismas habilidades te van generando inquietudes y te vas generando creencias en base a tu entorno. Entonces, esto es lo que te determina tener distintos miedos. Estos miedos también son inculcados en base a lo que tú vivenciaste de niño. Cuando tú creciste con tus padres o con tus abuelos o con quien hayas crecido, ellos enfocaron en ti parte del miedo de esos adultos y que cuando tú eras niño posiblemente ni siquiera los conocías, pero los fuiste aprendiendo en base a tus experiencias de vida. Entonces, estos se expresan de acuerdo con las amenazas que experimentamos a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, a pesar de las relaciones que provoca el miedo, es necesario para todos como un sentido de alarma, como un sentido de supervivencia, como un sentido de saber que estamos en peligro y qué es lo que ocurre. Ahora, está cañón cuando tienes miedo a vivir, cuando tienes miedo a tener una pareja, cuando tienes miedo a una enfermedad, porque es algo que de alguna u otra forma tu organismo
incluso tu cerebro empieza a mandar alertas de que te cuides. Y entonces, aunque tú no lo quieras, tu cuerpo te manifiesta, hay algo desconocido que requerimos tener cuidado. Entonces, en ese momento, ¡pum!, se prenden todas tus alertas y es cuando reaccionas. No todas las reacciones son en base al miedo de ese instante. Hay veces que el miedo perdura durante muchísimos años en tu vida y que ese miedo lo puedes traer cargando desde que eras un pequeñito y no te das cuenta hasta que tú haces un trabajo profundo y posiblemente te das cuenta que los temores que enfrentamos todos los seres humanos no son los mismos, ni ocurren en los mismos lugares, ni ocurren en la misma edad. En base a nuestras experiencias de vida es que se van diversificando y estos temores, estos miedos se vuelven afirmaciones y de esas afirmaciones creencias, incluso a veces hábitos que llevamos como estos pequeños demonios, ¿no?, que nos siguen a todos lados y que nos limitan en nuestra vida. Entonces, pues la verdad es que es un tema bastante largo, bastante yo creo que importante, porque es algo que todos compartimos. El miedo también te lleva a algo más. Tú tienes miedo y después del miedo, ¿qué es lo que ocurre? Sientes angustia, posiblemente estrés, ansiedad, depresión. Hay distintas emociones que se suman al miedo, incluso adrenalina, incluso enojo. Entonces, esto se va sumando al miedo. Entonces, si el miedo era así chiquititito, ¿qué crees? Con todo lo que vas empezando a crear, ¡pum!, se hace una bola inmensa como una bola de nieve y posteriormente ya te cuesta más trabajo trabajar el miedo inicial. Porque obviamente tu cerebro comienza a mandarte señales de cuidado y empiezas a ver muchísimas cosas que en un inicio ni siquiera conocías. Y posterior a eso, comienzas a desarrollar muchísimas afirmaciones sobre ese miedo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos miedo? ¿Qué es lo que se desarrolla en nosotros? Quiero decirte que hay distintos tipos de miedo. Tenemos 5 miedos que te frenan para el éxito en tu trabajo, en tu vida laboral, en tu familia, con tus amigos, incluso de manera personal. Entonces, hoy vamos a hablar de esos 5 miedos. Por ejemplo, cuando no te atreves a dar tu opinión, cuando te cuesta trabajo dejar un trabajo que posiblemente aborreces, que estás cansado, que estás harto, que sabes que no eres valorado y que de todos modos tu misma rutina te dice ya no estás a gusto ahí, pero te da miedo dejarlo. Todo lo anterior son temores más o menos velados de lo que ocurre con tus creencias. Del miedo a lo desconocido, a sentirte posiblemente rechazado, juzgado, manipulado, posiblemente fracasado. Hay mucha gente que tiene miedo al fracaso. Y en realidad yo te preguntaría, si tú terminaras con ese trabajo que no te gusta, ¿realmente estarías fracasando? ¿Realmente te estarías quedando sin nada? Ni familia, ni amigos, ni trabajo, ni nada en el mundo. Pero es una creencia que adoptamos para mantenernos a salvo. Y entonces no nos permite tomarnos riesgos. Y tú te quedas con la idea de prefiero este trabajo que no me gusta, que no me siento cómodo, porque si me voy, no sé qué vaya a encontrar. La mayor parte de la gente hoy por hoy y el estrés que vivimos día con día es miedo a lo que todavía no ocurre, pero que piensas que va a ocurrir. Y entonces piensas que si tú en ese momento sueltas ese trabajo que posiblemente no te gusta, no sabes si vas a generar un trabajo que te guste posteriormente y entonces mejor te agarras de lo que tienes ahorita como una pequeña balsa que no sueltas. Entonces, uno de los miedos más comunes de toda la población es miedo a la no supervivencia, miedo al fin, miedo al terminar por completo, incluso miedo a la muerte.
Es instintivo. Desgraciadamente ha sido el miedo el protagonista para muchas personas después de una larga crisis. Cuando tú tienes un punto de quiebra en tu vida, no todos estamos todo el tiempo en una energía de vibración alta. Hay momentos en los cuales tienes estos puntos de quiebra, en los cuales generas aprendizajes en tu vida. Entonces, cuando llegas a generar estos puntos de quiebre y generas una crisis, el miedo te limita a poder ver qué podría ocurrir después si tú sales de ese miedo. Y entonces es como si tú pusieras frente a ti una pequeña pantalla y te decía hace un momento, te agarras de una pequeña balsa sosteniéndote para mantenerte a salvo, pero en realidad estás a salvo. Si a lo mejor te la pasas quejándote todo el tiempo por lo que tienes en ese momento. O vamos a hablar, eso es en cuestión laboral, pero vamos a hablar del tema del trabajo. Digo del tema del trabajo, del tema de pareja. Cuando estás con una pareja que ya sabes que llegó a su fin, que no te sientes libre, que te das cuenta, que te sientes atado y que tú estás posiblemente atando a la otra persona, pero te da miedo a lo desconocido, ¿a qué sigue después? Y entonces prefieres quedarte en según tú, sintiéndote a salvo, cuando a lo mejor ni siquiera estás a salvo. Porque posiblemente lo único que requieres es tomarte un riesgo. Así que, al igual que los animales defienden su comida, nosotros también necesitamos proteger aquello que nos permite tener ese cobijo de seguridad, tener ese cobijo de saber que estamos a salvo. Y esto ocurre cuando no se tiene trabajo, no se tiene una necesidad que te salga. Por ejemplo, si en lugar de tener miedo a dejar ese trabajo, tu jefe ese día te corre, tienes una necesidad de cubrir los gastos de tu casa. Entonces, la necesidad te hace moverte del lugar para generar algo distinto. Pero mientras no hay una necesidad, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Te mantienes a salvo. Y el mantenerte a salvo puede generarte una angustia interminable de no saber qué es lo que viene después. Otro de los miedos es el miedo al rechazo. Este es muy clásico. La verdad es que la mayoría de las personas tenemos este miedo al rechazo, que vienen muchísimas versiones, como miedo al éxito, como miedo a hablar en público, como miedo a expresarte, como miedo a conocer gente nueva, como miedo al ridículo, miedo a que la gente te vea, y te dan muchísimas limitantes, como mantenerte a salvo y no acercarte a la gente, y entonces ni te comunicas con los demás, ni permites que la gente te conozca. Entonces, pues bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero a mí me interesa que tú comiences a detectar cuál es tu miedo más grande, cuál es el miedo más profundo que tienes el día de hoy, y si estás dispuesto a ver qué es lo que te lleva a ese miedo, porque en el siguiente bloque vamos a hablar sobre esto. Así que no te lo pierdas, no te despegues, continuamos aquí en Conócete, vamos a un corte comercial. Sobran razones para querer estar contigo. Hay tres corazones en peligro. Robándonos besos como fugitivos. Desnudas mis huesos con tus acertijos. Tu amor camaleón siempre cambia de color, se aprovecha de mi ser. Todo lo que quieras doy, a donde me pidas voy. Anda, ven, destrózame. Morena, 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 tu piel me envenena. Con esas palabras tan frías me quemas. Hay ocasiones en que no es bueno ser amigos. Apenas nos vemos, te vuelves mi visión.
me dueles tanto. Me dices sí y luego no, ya suelta mi mano. Morena, 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 tu piel me envenena. Con esas palabras tan frías. Corre, corre, ¿qué esperas? Ve y recomienda Go Radio. Podía pensar que sería real. Me dejaste caer. Hola a todos, estamos aquí en vivo en Conócete y el programa de hoy está dedicado al miedo y tus creencias. Así que, bueno, nos quedamos en el tema pasado sobre el miedo al rechazo. Y ahora vamos a hablar sobre el miedo al fracaso. Este es uno de los más habituales. Sé que ya he estado hablando sobre el miedo al fracaso, pero esto sucede cuando te cuesta asumir errores, cuando te cuesta trabajo darte cuenta cuando tú cometes un error y entonces en ese momento te cierras por completo a que tú eres perfección, a que están exagerando de ti y entonces en ese momento te permeas con este miedo y te alejas por completo de la gente. Otro de los miedos es el miedo a la pérdida de poder. A la mayor parte de las personas les gusta tener cierto poder o capacidad de influencia en las demás personas. Y no nada más tiene que ver con un tema laboral, sino también con un tema personal en sus familias. A lo mejor en tu casa te gusta tener este poder en tu familia y que ellos te valoren, que ellos te sigan, que te vean como un líder. Y cuando te das cuenta que puedes perder ese poder con tu familia, viene el miedo a la inseguridad de perder incluso a toda tu familia. Y no necesariamente porque la pierdas, todo te estoy hablando que tiene que ver con tus creencias y con cómo tú lo ves. Cada uno de nosotros vemos distintas las cosas porque tenemos creencias distintas que se nos fueron inculcados desde que nosotros crecimos. Entonces, también podrías caer en miedo a la responsabilidad, a tener una responsabilidad tan grande que entonces necesitas tener de cerca la gente para generarte seguridad en lugar de que tú te sientas seguro con lo que tú eres. Otro de los miedos es el miedo al cambio. El miedo al cambio es el cajón desastre donde se reúnen todos los miedos anteriores y se caracteriza a muchísimas personas en este miedo. Se observa que cuando te resistes a los cambios, por muy pequeñitos que sean, o cuando las nuevas ideas te resultan como una amenaza, ahí es cuando te detienes por completo en la vida y te paralizas. Y hay gente que ha pasado años y años y años paralizado sin poderte mover del lugar, sin poder generar ni una pareja, ni un nuevo trabajo. Incluso hay gente que se encierra en sus casas durante años por miedo a salir, por miedo a convivir, por miedo a compartirse con otro ser humano. Este miedo es de los más comunes, ese miedo al cambio. Y te quiero compartir que todos estos miedos es normal que los tengamos. El miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a la no supervivencia, el miedo al cambio, a perder tu pareja. Pero ¿qué ocurre cuando el universo, Dios o en lo que tú creas, te pone la prueba más grande de tu vida frente a ti? Algo de lo cual, aunque tengas miedo, no te puedes mover. Por ejemplo, cuando ocurre un accidente y pierdes a un ser querido, cuando te detectan una enfermedad, cuando te corren de un trabajo, cuando realmente estás en una situación de riesgo que por más que tengas miedo, no hay otra posibilidad más que enfrentarlo y avanzar. Entonces, no sé en lo que tú creas, pero la necesidad a veces es la única que nos hace movernos del lugar.
Y si hoy te dieras cuenta cuál es tu miedo, y en lugar de estar eligiendo esperar a que la necesidad te mueva, eligieras el día de hoy moverte porque tú lo eliges, creo que llegarías a otro nivel, en el cual tu elección es más poderosa que el miedo que tienes. Y para eso, yo te voy a hablar un poquito sobre las creencias y los miedos. Fíjate que aproximadamente hasta los 6 años nuestro cerebro graba la información que procede de las personas de nuestro entorno, como te lo decía hace un rato. Familias, profesores, amigos, todo nuestro entorno, con las personas con las que creces. Aquello que nos cuesta trabajo observar de la gente es lo que más se nos graba. Los eventos más riesgosos, en donde generaron una crisis en nuestro entorno a nivel emocional, esas son las que más se guardan en nuestro inconsciente, incluso generando comportamientos y creencias que nos limitan y que nos quedan grabadas como heridas emocionales posiblemente durante toda nuestra vida. Y eso lo vives tú, lo vivo yo y lo vivimos todos. No es que esté bien ni es que esté mal, sino que es algo con lo que podrías empezar a trabajar y empezar a ver que hay algo distinto. Creemos y se graban esos miedos en nuestro inconsciente como experiencias que nos impactan emocionalmente. Así que las repetimos como patrones de conducta a lo largo de nuestra vida. Y lo peor es que cuando tienes hijos, esos miedos también se los cedes a ellos. Posiblemente desde tu propio miedo a que ellos no vivan lo que tú viviste. Pero desde ese lugar, tú también cedes tus miedos. Si tú fuiste una hija que a lo mejor fuiste golpeada o lastimada o abusada, desde tu miedo a que tus hijos no lo vivan, posiblemente estás ingresando en ellos una creencia en su cerebro que se quede grabada por siempre y para siempre, donde se limiten y se alejen de las personas. Ahora, no nada más son los miedos que tú tienes, sino los miedos que tú transmites a la gente que está a tu alrededor. Y estos son los miedos que generan no lograr un bienestar con la gente que te rodea, no lograr una vida con calma, que es lo más importante de identificar. Si tú hoy te das cuenta que hay algo que te limita en una creencia, puedes construir otra que te potencie en saber que no necesariamente lo que tú viviste es lo que tus hijos van a vivir, sino que a partir de ti puedes romper patrones para que esos patrones no se vean reflejados en tus hijos. Entonces, todo está en ti. Ahora, con las emociones que, por ejemplo, se suman con el miedo, si tú estás en una situación de riesgo y esas emociones llegan y tú te permites hacerle caso a las emociones, ¿qué crees que va a ocurrir? Las emociones te van a dominar a ti, no tú a las emociones. Y entonces el miedo se va a hacer mucho más grande, se va a salir de control y tú lo único que vas a hacer es reaccionar. Pero yo no nada más con el miedo, sino reaccionar con todas tus emociones que te acompañan para no resolver una situación, sino posiblemente para hacerla más complicada. Entonces, algunos de los ejemplos de creencias limitantes es cuando tú crees que todo en la vida requiere de esfuerzo. Posiblemente piensas que para ganar mucho requieres trabajar muchísimo. Posiblemente piensas que es importante conseguir lo que quieres por medio de la demás gente porque tú no puedes o no puedes solo. A lo mejor es que el gobierno que sea siempre nos van a robar. Hablando de esta parte de comunidad, de todos nosotros que somos que somos mexicanos y que somos parte de México, si nosotros estamos en contra de algo que incluso nosotros elegimos de alguna otra manera, que es nuestro presidente, desde el miedo a que no nos ocurra lo que ya nos ha ocurrido, estamos generando que nos vuelva a ocurrir. A ese grado te estoy diciendo que vayas a tu inconsciente. A ese grado que te permitas ver cuáles son los miedos y qué es lo que te dices cuando tienes miedo. Posiblemente que el dinero, así como llega, se va. Esa es otra de las creencias más comunes de la gente. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el dinero no fluye en tu vida, no hay abundancia y entonces todo el tiempo careces de dinero. Son estas pequeñas creencias que por muy pequeñas que tú creas que sean y que te las dices,
a lo largo del tiempo se van sumando y se vuelven hábitos. Y entonces cada vez que ingresas a un nuevo trabajo, que ingresas a un nuevo lugar, vas cargado de estas creencias y lo que generas es lo que no quieres. Entonces, las 5 claves para superar estos miedos que puedes empezar a crear desde ahorita, yo te quiero compartir una frase que habla Nelson Mandela y es: no es valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe conquistarlo. Todos, sin excepción, sentimos miedo. El miedo es una emoción con la que todos nacemos y que en ciertas situaciones nos ayuda a protegernos del peligro y a ser prudentes en nuestra vida cuando estamos en riesgo. Pero que hoy elijas no vivir irracional, no vivir tóxico, no vivir limitado por el miedo, sino que hoy te permitas saber cuáles son tus miedos, cuáles son tus creencias y poder elegir algo distinto. A mí personalmente me gusta ver el miedo como un gran maestro, en el sentido que me indica dónde cree mi mente que están mis límites, en dónde creo yo que me puedo limitar. Y a partir de ahí, tomarlo como un maestro y decir, ok, estos son mis limitantes, esto es lo que mi mente cree, pero no significa que esto que mi mente cree es lo que realmente es, porque yo sé que puedo atravesar ese miedo e ir por algo mucho más grande. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El miedo tiene como objetivo desafiarte y romper tus cadenas y tus patrones, pero eso solamente si tú le das el poder de atravesar ese miedo. Si tú le das el poder de ser completamente libre de tu miedo, es decir, tienes el miedo, pero si lo guardas, si lo escondes, si te da miedo sentir el miedo que tienes y lo quieres guardar debajo de la alfombra, ese miedo cada vez se va a hacer más grande. Pero si tú a tu miedo le das libertad y te comienzas a decir, sí, tengo miedo al compromiso, sí, tengo miedo a cambiar de trabajo, por supuesto que tengo miedo a fracasar, pero eso que cree mi mente no significa que va a ser cierto, no significa que vas a fracasar toda tu vida, no significa que te vas a quedar sin trabajo siempre, no significa que nadie más te va a querer contratar, no significa que no eres atractivo para alguien más. Esto es lo que te quiero llevar, que el día de hoy le des libertad a tus miedos. Por eso siempre les digo que si esto te da miedo, dale con todo. Si hay algo que tú encuentras que te dé miedo, significa que vas por un buen camino, que te vas a poder preguntar, ¿qué me impide conseguir lo que quiero, lo que deseo el día de hoy? Pregúntate, ¿realmente es un miedo real o es irracional? Porque la gente que tiene miedo a lo que todavía no pasa, pero que ya tienes miedo por lo que puede pasar, es algo que todavía no ha ocurrido. Y eso es irracional. Entonces, pregúntate si tu miedo es real o es irracional. ¿Cómo cambiaría tu vida si hoy eligieras cambiar una creencia para enfocarte en algo distinto? Y lo más importante, ¿cómo te boicoteas con este miedo? Así que deja de huir, deja de negar tu miedo, deja de luchar contra él y haz que tus miedos sean tus amigos. Afronta tus miedos con la oportunidad de crecer y tomarlos como maestros de vida para aprender algo distinto. Así que te dejo con esta reflexión. Vamos a ir un pequeño corte y regresando nos vamos a conectar con Dani Tinajero, que va a estar aquí con nosotros para hablar de lo que a ti te encanta, que ya vi que te encanta. Esta parte de cómo es la energía del mes y todo este rollo, y también un poco de los miedos en la parte de esta transformación. Entonces no te vayas, sigue con nosotros aquí en Conócete, no te lo pierdas y nos vemos en un ratito. Podía pensar que sería real. Me dejaste caer. Tantas veces que pudimos ver largas
noches en amanecer y yo no lo quería ver. No me vas a ver llorar, te lo quiero confesar. Yo prometo recordarte que ya no hay vuelta atrás. Poderte dejar, pero no queda más. Tantos besos que desperdicié, largas horas que te esperé y tú también. Oh, oh, no me vas a ver llorar, te lo quiero confesar. Yo prometo recordarte que ya no hay vuelta atrás. Corre, ¿qué esperas? Ve y recomienda Go Radio. Todos, ¿qué tal? Ya estamos de regreso aquí en tu programa Conócete, así que ya estoy leyendo sus comentarios que está el tema como anillo al dedo. Y sí, la verdad es que en definitiva se trata de trascender tus miedos. Tú eres mucho más grande que todos esos miedos que construye tu mente. Así que tenemos a Dani en la línea. Hola, Dani. Buenas tardes, hola Carla, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, contento de escucharlos y pensando en el tema sumamente impactante, este de los miedos, y que sí es cierto que muchas veces el miedo nos evita hacer las cosas. Exactamente. ¿Cuál es tu miedo más grande, Dani? Platícame. Fíjate que creo que el miedo más grande que tengo es a la muerte, es algo que quiero trabajar, pero creo que es mi miedo más grande. Ok. ¿Y hoy en el programa encontraste algo que puede moverte de ese miedo? Así es, sobre todo en la parte de la que dices, bueno, está el miedo ahí, pero ¿qué vas a hacer, no? Manos a la obra. Claro. Y a trabajarlo y atreverte a lo mejor a incluso buscar, ¿no? Que a lo mejor otras filosofías que dicen que la muerte no es el final, ¿no? Entonces siempre estar abierto. Exactamente, porque pues finalmente el miedo siempre te va a acompañar mientras tú sigas creciendo. La única manera de liberarte del miedo es afrontándolo. Y pues también saber que no eres el único que tiene miedo, o incluso que no eres el único que tiene ese miedo, que todos sentimos miedo. Y desde ese lugar como que ya, como que incluso hasta respiramos y decimos, bueno, no soy el único que tiene ese miedo, ¿no?
Sí, fíjate, ¿sabes qué pasa? Que, por ejemplo, de repente cuando digo eso, ¿no? ¿Cuál es tu miedo? Entonces, lo de muerte y todo, como que la gente se te queda viendo así como, ¿en serio? ¿A eso le tienes miedo? Sí. Sí, y pues es que el miedo no es más que una emoción. Si tú realmente no le das tanto protagonismo al miedo, el miedo no te va a combatir. Déjalo en libertad de aceptarlo, incluso abrazar el miedo, ¿no? Sí, tienes razón, uno es el que le da ese poder, ¿no? Exacto. Al contrario, abrazarlo con amor y elegir amar nuestro miedo y confiar en que no importa que tengamos ese miedo, algo va a venir mucho más grande. Es cierto, seguro sí, y como dices, abrazarlo y también verlo como parte, a lo mejor, humana tuya, ¿no? Exactamente. Sí, y pues bueno, tú nos ibas a platicar, Dani, sobre la tecnología del bienestar del día de hoy. Así es. Platícanos. Bueno, el día de hoy te traigo un tema que seguramente conoces bastante bien, que es escribir un diario. Hoy le llaman el journaling o el noting. Okay. Se está poniendo muy como en Ajá. en boga, porque, bueno, pues hoy en todas las sesiones de terapia y de coaching han descubierto que el llevar un diario tiene sus beneficios. Y entre esos beneficios está, por ejemplo, clarificar los pensamientos, ayudar en las sesiones de terapia, ayudar al proceso de resolver el problema, de verlo desde otro ángulo, ¿no? Incluso revisar constantemente cuál ha sido tu progreso y tu avance. Y está demostrado que esta técnica de llevar un diario ayuda muchísimo a que la gente se empiece a abrir, porque nos cuesta mucho trabajo abrirnos, incluso en alguna sesión de terapia, de coaching, y es normal, ¿no? Esta resistencia en el que dices, ¿cómo me vas a ayudar si no me puedo ayudar yo, no? Si no sé qué tengo. Exactamente, sí, y yo creo que es una herramienta bastante poderosa para poder incluso mirarnos, o sea, empezar a mirarnos qué es lo que sentimos, o sea, porque no nada más es escribirlo, sino de repente regresarte y ver cómo es que te sentías hace una semana y que hoy ya no te sientes en ese lugar y ya hay un paso hacia adelante, ¿no? Lo que hablábamos la semana pasada de que paso a pasito es llegar a nuestros objetivos. Entonces yo creo que esto nos funcionaría como herramienta para también seguir trabajando en nuestra vida y darnos cuenta pues nuestros avances. Exactamente, incluso, por ejemplo, los expertos recomiendan que, bueno, una hoja y un papel a todos nos imponen, ¿no? Yo recuerdo cuando te decían en la secundaria o en la prepa, hasta un ensayo de 1000 palabras, era como, ¿por dónde empiezo, no? Exactamente. Entonces, la idea es de que no te imponga, la idea es que agarres un cuaderno, y yo tengo algunas apps que ahorita te voy a comentar, porque a lo mejor a lo largo del día dices, bueno, se me ocurrió esto, que vaya haciendo de forma natural, poco a poco, 3 veces a la semana, que te inicies con una sesión a lo mejor de 15 minutos, y que a lo mejor digas, ¿de qué voy a escribir? No sé, simplemente ponte enfrente de la computadora o de lápiz y papel y empieza a escribir, y poco a poco vas a ir viendo que las ideas fluyen, que lo que está dentro va a salir, que lo que está dentro se va a expresar. Y precisamente de estas aplicaciones te quería hablar. Una de ellas se llama Day One, que al rato las van a poner en las redes sociales para que las descarguen. Está disponible para Android y para iOS, y es una de mis aplicaciones favoritas. Es precisamente enfocada a esto de llevar un diario. Puedes tú subir imágenes, puedes tomar una foto y subirla, puedes escribir, puedes grabar una nota de voz, puedes grabar incluso video, porque hay mucha gente que ahora está haciendo esos diarios en video, y entonces, bueno, puedes tenerlo de esta manera en tu teléfono, y además tiene puedes ponerle código de seguridad para que no haya nadie de que lea tus pensamientos. Por favor. O tus oscuros secretos. Yo creo que, ¿sabes? Ese es el miedo de la mayoría de las personas, que cuando empiezas a escribir y a ir profundo contigo y a descubrir estos miedos, incluso miedos con tu pareja, pues te da miedo, ¿no? Que tu pareja encuentre tu libreta donde anotas qué es lo que sientes con él, ¿no? Entonces, esto está increíble con esta aplicación. Nos quitaríamos de muchos problemas. Los chicos de Day One ofrecen la seguridad con encriptado en los diarios, es decir, que es más difícil que alguien pueda hackear esta aplicación, que todo está encriptado. Entonces es sumamente seguro. Yo ya tengo unos 5 años utilizándola, y cada vez noto, cuando de repente leo lo que escribí hace 5 o 3 años, es como, wow, ¿no? Date cuenta que sí vas creciendo, esa evolución, que eres otra persona. Entonces eso va también haciendo el proceso de crecimiento muy padre. Claro, y que aparte te das cuenta que incluso en tu propio lenguaje no es el mismo que hace 5 o 3 años, incluso que el año pasado o que el mes pasado.
Exactamente, tu forma de expresarte, incluso a lo Exacto. mejor cuando empezaste a escribir un diario no sabes ni cómo expresar una idea y hoy en día ya lo reconoces, que es algo que a lo mejor en coaching, en psicoterapia te dicen, primero hay que reconocer el sentimiento, la emoción, ¿no? Y ahora sí ya puedes decir, tengo miedo, estoy enojado, porque Exacto. yo creo que nos educan a que no digas que estás enojado, como que es malo, ¿no? De reconocer los sentimientos. Exactamente. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues guardarlos y que el miedo crezca. Entonces, Así incluso es. con el tema del día de hoy de reconocer tu miedo, pues si hoy, a todos los que nos están escuchando y viendo, si hoy reconociste cuál es tu miedo, pues baja esta aplicación y comienza ahorita mismo, terminando el programa, a escribir qué es lo que encontraste, cuál fue tu miedo y cuál es la creencia que respalda ese miedo, ¿no? Y todo lo que te ha limitado a crear. ¿No, Dani? Así es, y como tú decías, reconocer el miedo y empezarlo a trabajar. A Exacto. lo mejor, ¿qué hice hoy por ese miedo? Es que le tengo miedo. Yo, por ejemplo, pasé un momento hace unos 3 años de que me daba miedo incluso salir a la calle, ¿no? Ujú. Entonces dije, no, esto no puede seguir así. Y a lo mejor poco a poco decir, hoy salí a la esquina, ¿no? Hoy vencí mi miedo de esta manera. Y poco a poco también tú te vas a ir motivando. Eso es algo que tiene la aplicación, que te vas a ir motivando a que vas a querer contarle a ti mismo, a través de la aplicación, pues tus logros, ¿no? Ok. ¿Tienes alguna otra aplicación, Dani? Sí, otra aplicación que es la de Evernote, que lo utilizo mucho para las notas, pero me gusta mucho porque es otra aplicación igual disponible para todas las plataformas que te permite escribir, guardar audio, guardar video. Si por ejemplo de repente viste un libro, le tomas una fotografía, o si de repente no tenías la aplicación a la mano y escribiste en una servilleta, en una hoja de papel, le tomas una foto y esta aplicación lo que hace es que reconoce el texto escrito a mano. Entonces cuando tú quieres buscar qué ese padre. texto en tu aplicación, lo va a reconocer. Entonces se me hace muy, muy práctico. Oye, está increíble, eso me gusta, porque mira, yo soy Mr. Notitas, entonces todo lo noto por todos lados y estaría increíble que ya me ayudara, ¿no? Ya sabes, con la fotografía, en lugar de estar transcribiendo todo. Está padre. Exactamente, pues ya lo clasificas y ya no se te pierden los famosos post-its. Ya sé, incluso hasta por colores los tengo para saber cuáles son los más importantes, entonces yo creo que esta aplicación me serviría bastante. Igualmente es gratuita, hay planes de suscripción para funciones más avanzadas, Ajá. pero cuando es a modo personal, yo creo que la función gratuita a todos nos cubre nuestras necesidades. Ujú. Al rato en las redes sociales de Conócete les vamos a poner los links y que nos cuenten a lo largo de la semana si han usado alguna de estas aplicaciones y, bueno, en dónde se han atorado o cómo les ha ayudado. Ok, pues sí, la verdad es que sí, pues vamos a cerrar el día de hoy antes de que nos vayamos al último bloque que es el que todo mundo espera, Dani. Entonces, Bien. de la energía de la semana y cómo nos va a ir esta semana. Entonces, pues bueno, yo lo único que les dejo a todos ustedes es que te imagines cómo sería tu vida cuando hayas conquistado por completo tu miedo y que le des esa libertad de sentirlo y de que tú comiences a crear algo distinto para tu vida. Así que te dejo con esa pregunta y pues no se despeguen. Ahorita sigue Dani con estas afirmaciones y con esta energía de la semana, a ver cómo nos va a ir a todos. Y nos vamos a un corte comercial, no te vayas, quédate con nosotros aquí en Conócete. No he podido deshacerme de este sentimiento. No pensé que hiciera falta, todo era perfecto. No he logrado averiguar dónde esconder el llanto. Me nubla la mirada, apenas te pienso. Si has pensado en volver, yo te ayudo a empacar, que no te arrepientas. Y es que mi corazón, el que cuida se fue, está abierta la puerta. No he perdido la esperanza, pero sí la fuerza. Y no sé si lo que digo sea lo que aparenta. Alguien dijo que el amor podía vencerlo todo. Tal vez
es todo, no te incluye y nunca me di cuenta. Si has pensado en volver, yo te ayudo a empacar, que no te arrepientas. Y es que mi corazón, el que cuida se fue, está abierta la puerta. Si de casualidad te sientes igual, hagamos de cuenta que esto no sucedió y esta separación fue una pésima idea. Ya estamos aquí de vuelta con Dani Tinajero y pues Dani, nos vas a hablar de qué onda con esta semana, ¿cierto? Así es, pues bueno, mira, cada Platícanos. semana la intención es traerles la energía y cómo se va moviendo para todos. La luna, como les platicaba la semana pasada, va pasando por diferentes signos, Ajá. entonces algunos nos va a afectar más si somos de ese signo, pero si no, esta semana va a haber eventos cósmicos que nos van a beneficiar siempre y cuando conozcamos esta energía. Ok, entonces platícanos, ¿cuál es la energía de la semana y las recomendaciones que tú nos das? Muy bien, pues vamos a empezar con el día de hoy, rápidamente, porque pues todavía no se acaba el día. La luna está en el signo de Capricornio, y cuando está la luna en Capricornio vamos a tener un sentido de responsabilidad más alto, Ok. disminuye la carga emocional y la gente tiende a ser más práctica y lógica. Entonces, si quieres resolver un problema o a lo mejor cerrar un business deal, hoy es el día en que lo puedes hacer. Ok. En cuanto a la salud, se recomienda cuidar los huesos, las articulaciones y la vesícula biliar. No hay que hacer muchos corajes, ¿ok? No, Ok. este es un buen momento para la sanación, para todos los procesos que estén pasando las personas con sanación. Es un excelente momento, y para aquellas personas que tienen problemas con la digestión, es un buen momento para estimular el estómago. Ok. Ahora, las personas que nacen bajo el signo de Capricornio, pues obvio les pega un poco más. ¿Y cómo son estas personas? Bueno, las personas de Capricornio son muy sensibles, son muy emocionales, pero lo esconden muy bien. Son, de manera interna, son muy emocionales, pero por fuera son cuadrados, son fríos, son Sí. distantes, ¿no? Entonces hay que externarlo, hay que hacerlo un poquito más constante y seguido para que la gente sepa que pues también los Capricornios amamos, ¿no? Que sí tienen su corazoncito, Exacto, que no somos con corazón de hielo. aunque así se vean. Y bueno, pues son muy determinados. Ahora, el miércoles y el jueves la luna va a cambiar al signo de Acuario. Ok. Esto nos da sentimientos de libertad interior. Sobre Ok. todo ahorita de lo que estuvo platicando Carla con respecto a lo de los miedos, pues es excelente momento porque la gente se abre un poco más. Hay una Ujú. apertura en cuanto a las emociones. Entonces podemos expresar, incluso si tenemos algún problema de pareja, con los amigos, pues se puede expresar de una mejor manera. Es difícil para estos 2 días aceptar las limitaciones, entonces hay que tener cuidado con la autoridad. También hay que tener cuidado con gastar de más. Va a haber como una tendencia a bueno. decir, bueno, pues no importa, yo lo valgo, ¿no? O sea, que Pero este fin hay de que semana tener no un nos poquito recomiendas- de responsabilidad. No nos recomiendas llevar la tarjeta de crédito para gastar todo el fin de semana. Para nada. Si sabes que vas a ir al súper o al centro comercial, como a mí me pasó el día de ayer, mejor no la lleves. Ok, perfecto. Ok, y también se recomienda pasar más tiempo con los amigos o con la pareja. En la salud hay que cuidar las piernas, el sistema nervioso, los órganos, que son los 5 sentidos, hay que cuidarlos, y hay que estimular el corazón. Ahora, los que son nacidos bajo el signo de Acuario son personas muy excéntricas, son caprichosos, son malhumorados y tienen una fuerte necesidad de sentirse independientes. Les Ujú. gusta todo lo nuevo, son muy buenos con la tecnología y generalmente son muy amables y abiertos con los demás. Ok. Hacen relaciones fácilmente. Exactamente. Ahora, para el viernes, la luna va a estar en el signo de Piscis. Y eso nos va a afectar de una manera muy positiva porque nos vamos a sentir más románticos. Entonces, son 3 días muy buenos para reconectar con la pareja, para a lo mejor prepararle una cena, Ok. salir a cenar, dedicarse tiempo, hablar las cosas de los dos, como dice la canción, y reconectarse así como una pareja, ¿no? Dejar a un lado las distracciones de la vida diaria. Exacto, la rutina, ¿no? Exactamente, salir de la rutina, incluso a lo mejor reservar en algún lugar íntimo y escaparse de la ciudad, ¿no? Ay, qué rico, sí. Vamos Me a hace estar falta. con una mayor intuición,
Nuestro Ajá. estado de ánimo va a estar mucho más de ensueños, se nos va a ir la cabeza como muy a los sueños, pero eso está bien para preparar proyectos, para pensar en proyectos, pero siempre siendo un poco muy realistas. Y son excelentes días para apreciar las artes, ir a museos, escuchar música, leer un libro. Entonces, son 3 días en donde podemos tener una intuición muy abierta. En la salud hay que cuidar los pies, los dedos, el sistema inmunológico, y nuestro cuerpo va a estar más sensible al alcohol, a la cafeína y a la medicina. Entonces, tener cuidado y precaución con ello, ¿no? Okay. Los que son nacidos en Piscis les afecta mucho lo que son las emociones, entonces todo el tiempo están como preocupados, no solo por ellos sino por el mundo. Entonces hay que aprender a soltar. Son muy buenos estudiantes, son pacientes y siempre están dispuestos a ayudar. Okay. Ahora, el día jueves 15 de agosto a las 7:31 de la mañana, a partir de las 7:31 de la mañana hasta el día sábado, vamos a tener una luna llena. ¿Y cómo podemos aprovechar las lunas llenas? Todos podemos aprovechar la luna llena, en especial esta, porque va a ser en el signo de Acuario, con un sol en Leo. Nuestras emociones van a estar muy fuertes, hay que tener cuidado en que si queremos solucionar un problema, no confrontar, no decir lo primero que se nos venga a la boca, ¿no? Okay. Sino hacerlo de una manera muy clara. Ser pacientes y entregarlo con amor. Así es. Y se iluminan los sentimientos, las cosas que no hemos trabajado, los miedos se van a iluminar, aquellas cosas en las que el universo me dice tienes que trabajar sí o sí, es muy bueno. Generalmente en la luna llena las personas que son del signo de Cáncer, por ejemplo, que ellos los rige la luna, son personas que en la luna llena se sienten más como más románticos, más cachondos, entonces le dedican mucho tiempo a la pareja, los que son del signo de Cáncer. Ok, perfecto. Pues muy bien, Dani, muchísimas gracias. Creo que ya nos dejaste toda la energía de esta semana, así que pues a todos los que nos están escuchando, a todos los que se conectaron el día de hoy, muchísimas gracias. La verdad es que a Fer, a Miri, Leonardo, a Talismán, a Vero, todos los que se conectaron aquí en nuestras redes sociales, a Chuy, un saludo enorme, gracias, nos vemos el siguiente martes aquí en punto de las 4 de la tarde con un nuevo programa, con nuevos retos para ti, nuevas afirmaciones para ti. Vamos a tener a Dani con la energía de la semana la próxima. Y pues bueno, sigan en contacto. Dani nos va a dejar las aplicaciones en la página, y pues bueno, yo creo que cualquier cosa que de todos modos te surja como duda, nos puedes seguir escribiendo, vamos a seguir al pendiente. Gracias por conectarte, estuvo increíble el programa. Gracias, Dani. Gracias a ti, Carla, y saludos a todos. Ok, que tengan bonita tarde, gracias por conectarte. Y pues, bye. Saludos de Conócete. Encontrarás los mejores contenidos, no te pierdas la mejor programación.